humano. Bienvenido a un corto documental de Marginal Media de vuestra serie favorita, los lugares más horribles del mundo. Después de 47 vídeos de esta serie, caso de que aún no te dieses cuenta, ya te lo digo ahora alto y claro. El mundo no es un lugar horrible. Los lugares nunca son horribles. Somos nosotros, humanos, quienes los convertimos en lugares horribles para vivir. Y esa tragedia duele más cuanta más belleza es destruida por la mano del hombre. Esa es la sensación que tengo con el lugar que os traigo hoy. Sugerencia de un hermano colombiano preocupado por la situación que vive Ituango, un municipio de Colombia perteneciente al departamento de Antioquia. Respondo con gusto a su petición. Hoy viajamos hasta el valle del río Cauca, el segundo más importante de Colombia, para explorar qué está pasando en Ituango y su región. Si alguno habéis oído de Ituango en los últimos meses, seguramente habrá sido por esto. Hidroituango, el proyecto hidroeléctrico más importante de Colombia. Una presa de 220 metros de altura que creará un embalse de 70 kilómetros de largo y cuya estimación es que producirá energía eléctrica suficiente para cubrir el 17% de la demanda del país. Estaba planeado que la presa entrase en funcionamiento en noviembre de este año. No va a poder ser. Los incidentes que esta presa lleva vividos los últimos 3 meses han sido tantos que bien darían para el guión de una buena película de suspense. Imposible ignorar los últimos acontecimientos. Pero como estos ya están bien documentados por los noticieros y otros vídeos, y yo quiero enfocar este en otra cosa, os presento solo una sinopsis de lo acontecido. El túnel de desviación del agua de la presa que se tapona, alerta. La presión del agua al subir que lo destapona, alivio. Un derrumbe de la montaña que vuelve a taponarlo. El bypass de emergencia que también se bloquea. La presa, aún sin finalizar de construir, que comienza a llenarse peligrosamente. Decisión de emergencia de inundar la casa de máquinas con toda su maquinaria para intentar dar salida al agua por ahí. Más de 2.000 trabajadores apresurándose a levantar la presa a la altura suficiente para que el agua encuentre salida por sus vertederos. El túnel bloqueado, que gracias a la presión del agua vuelve a desbloquearse. Pero esa presión del agua es tal que causa el pánico en localidades río abajo, puentes derrumbados, inundaciones y gente desplazada. El túnel que se vuelve a bloquear, la presa que vuelve a inundarse, la casa de máquinas por la que ahora escapa el agua que también se bloquea. El agua sube tanto que empieza a salir por las galerías que usan los trabajadores para acceder con su maquinaria a la presa. Ya ni trabajar se puede. El proyecto entero está ahora entregado a los antojos de la naturaleza. Alerta máxima para los pueblos aguas abajo. Si el agua sigue fluyendo por las galerías o sobrepasa la presa, existe un peligro real de que ésta colapse y afecte seriamente los municipios río abajo. Al primero de ellos, Puerto Valdivia, a una hora de que llegase la avalancha, directamente lo borraría del mapa. En el momento en que realizo este vídeo, el peligro inmediato parece haber pasado. Hace poco más de un mes, un equipo del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de América visitó el lugar y presentó un informe sobre los diversos escenarios de riesgo que podrían darse a partir de ahora. Las respuestas al informe de los dos socios principales de este proyecto, el Departamento de Antioquia y EPM, Empresas Públicas de Medellín, tampoco son de lo más alentadoras para tranquilizar a la población. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, declaró hace un mes tras el informe que la situación seguirá siendo grave hasta que tengamos el control total. Las obras actuales son para minimizar los diferentes escenarios
porque el riesgo no solo continúa, sino que se ha ido incrementando. Por su parte, Jorge Londoño, gerente de EPM, declaró también hace un mes que la situación en Hidroituango sigue siendo altamente crítica y se mantendrá así por varios meses. ¿Qué puede ser más horrible para las familias que durante generaciones vivieron sus modestas vidas a la orilla del río Cauca que tener que irse a dormir con la incertidumbre de si un alud de entre 10 y 40 millones de metros cúbicos de tierra se le puede venir encima en cualquier momento? Ponte en su lugar. ¿Puede haber algo más horrible que esa incertidumbre? Sí, la certidumbre de que como abras la boca para quejarte, te matan. De que no es la bajada del río, sino la subida, la que acabará con tu existencia y con la memoria que queda de quienes te precedieron. Sobre esto va realmente este vídeo, no sobre la noticia del peligro de la presa, sino sobre lo marginal, la información que normalmente no te llega, sobre las voces de quienes no pueden hablar porque si lo hacen se juegan la vida. El vídeo que presiento el hermano colombiano estaba pidiéndome, que más que lo que ocurre por debajo de la presa es río arriba. Las víctimas de este megaproyecto no son las que un antojo de la naturaleza pudiese causar, son las que la mano del hombre lleva ya causadas. Lo horrible no es lo que está por venir, es lo que ya está pasando. Dime, si a ti te quitan la tierra en la que tú y tu familia habéis vivido durante generaciones, o el modo de ganarte el sustento que siempre has practicado, ¿deberías de ser compensado o no? Si en el caso de un proyecto como este el interés de la nación fuese más importante que el de los individuos, ¿quién piensas tú que debería beneficiarse primero y más del proyecto? ¿Los socios minoritarios e inversores extranjeros o la gente que a la fuerza va a ser desplazada y o tener que buscar otra manera de vivir? Si te quitan tu tierra, si te quitan tu trabajo, si destrozan tu comunidad, ¿no tendrías derecho, al menos, a reclamar eso, tus derechos? Según la organización no gubernamental Global Witness, Colombia es el segundo país más peligroso de Latinoamérica para los defensores de la vida y del medio ambiente. Según escribo esto, ayer y anteayer ya asesinaron a alguno. Según cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo, desde 2016 y hasta febrero de este año, 282 líderes sociales habían sido asesinados en Colombia. Y va a más, no a menos. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, en la zona de influencia de Hidroituango se cree que hay 643 víctimas de desaparición forzada. Se contabilizan 62 masacres en los 12 municipios donde se desarrolla el proyecto Hidroituango, sumando un total de 372 muertos. ¿Cuántos de estos muertos se deben a la construcción de este megaproyecto y cuántos a las cicatrices de la guerra civil que asoló el país? Los casos más recientes no dejan lugar a dudas. El pasado mayo, 2 líderes que se enfrentaban a Hidroituango fueron asesinados. A Hugo Albeiro Jorge Pérez le mataron a tiros el 2 de mayo cuando iba en moto con un sobrino suyo al que también asesinaron. Deja esposa y 12 hijos huérfanos. A Luis Alberto Torres Montoya le asesinaron 6 días más tarde mientras hacía sus labores de barequeo, minería artesanal. Ambos eran miembros de organizaciones pertenecientes al movimiento Ríos Vivos de Antioquía. Este movimiento ha sufrido 63 amenazas, 6 de sus integrantes han sido asesinados y se han dado 11 casos de desalojos masivos en los que se han visto afectadas 700 familias. Cuanto más se adentra uno en el pasado, más difícil es discernir qué muertos se deben a este proyecto y qué muertos a la guerra. Tal vez sea el momento de escuchar a alguien que ha vivido todo esto para saber cuándo se desató la violencia en torno a este proyecto. Llega Álvaro Uribe y compra las tierras de San Juan de Rodas, que es la mayoría de tierras que hay por acá. Él las compra y apenas las compra llega la violencia y empieza a desplazar gente, Y apenas se da el desplazamiento de nosotros, llega el megaproyecto. Y ese megaproyecto lo aprobó fue más de la gobernación porque es la
mitad de EPM y mitad de la gobernación, el 50 y el 50, cuando ya Álvaro Uribe tenía las tierras acá en el cañón. Sobre el proyecto de la presa de Ituango se venía hablando desde hacía tiempo, pero no fue hasta que el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue gobernador de Antioquia entre los años 1995 y 97 que realmente el proyecto echó a andar. Este es el listado de masacres y de muertos en la zona de influencia de Hidroituango que comienzan con el tiempo de su legislación y podrían estar ligadas a este proyecto. Las primeras de estas masacres, las de La Granja y El Haro, en el municipio de Ituango, son ya un caso bien documentado y reconocido como las masacres de Ituango, sobre el que ya se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2006. El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado colombiano por los actos de tortura y asesinato de pobladores en el municipio de Ituango, así como a la falta de investigación para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. En estas acciones, grupos paramilitares torturaron y asesinaron a los campesinos. Uno de los principales paramilitares involucrados, Francisco Villalba, acusó al entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez de ser el autor intelectual de la masacre de El Haro. El paramilitar fue asesinado. La Corte Suprema de Justicia colombiana y el Tribunal de Medellín investigan ahora la presunta participación del expresidente Álvaro Uribe Vélez en este escabroso crimen. La Corte Suprema declaró el pasado 31 de mayo la masacre de Haro como crimen de lesa humanidad, lo que implica que los asesinatos no prescribirán y, por lo tanto, podrán ser investigados en cualquier momento por el alto tribunal para determinar responsabilidades. Las aguas de este proyecto salpican también totalmente al hermano del expresidente, Santiago Uribe, propietario de la finca La Carolina. En esta hacienda fue creado y entrenado el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, y en ella se cree que habrían sido asesinados al menos 533 personas. Muchas de ellas podrían haber sido arrojadas al río desde este puente, el puente Pescadero. A comienzo de año, los familiares de estas víctimas pedían tiempo antes de comenzar a llenar la presa para encontrar a sus muertos repartidos por este valle. La presa, que no tenía planeado comenzar a llenarse hasta junio, lo hizo en abril, sin explicación alguna. Alguien parece tener prisa por ahogar la memoria colectiva. ¿Quién está detrás de estas muertes? En 1996, con Álvaro Uribe como gobernador de Antioquia, el bloque minero de las Autodefensas Unidas de Colombia llegó a la zona para combatir a las FARC. El bloque minero fue posteriormente condenado por la masacre de El Haro. Un año más tarde, en uno de los últimos actos de gobierno de Álvaro Uribe, se constituyó la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero, que se encargaría de la capitalización del proyecto de Hidroituango. A finales de 2011, una magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín solicitó investigar hasta qué punto las acciones militares de las Autodefensas Unidas de Colombia habían beneficiado el proyecto energético. Su preocupación se sustentaba en la exposición que hiciera en Medellín la entonces fiscal 15 delegada ante la Unidad Nacional de Justicia y Paz, Patricia Hernández, que cuestionaba si hubiese podido existir una relación entre la presencia de los paramilitares en la zona y la creación de la sociedad. En otras palabras, si los paramilitares habían sido enviados allí para limpiar el área e iniciar las obras. No era más que una hipótesis, pero el volumen de información aportado por la fiscal ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín fue tal que los magistrados solicitaron que se investigara a los socios minoritarios del proyecto. La petición se quedó a medio camino. Un año después, la fiscal fue sacada de su puesto y trasladada. Quizás, con las investigaciones de ahora, tengamos más suerte. Quizás. Hasta entonces, los asesinatos y abusos siguen permitiéndose. Hace 3 meses, el Parlamento Europeo envió una carta al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos,
denunciando las violaciones de derechos humanos y medioambientales que están ocurriendo en los municipios antioqueños afectados por la hidroeléctrica. Hacen referencia a desalojos forzados, a ausencia de compensación justa, reubicación, acceso a tierras, impactos en la salud y en el ambiente. Una presa, un embalse, un proyecto hidroeléctrico no es una mala idea. Por un lado, el agua dulce es un bien cada vez más escaso y más preciado. Todo aquello que hagamos para almacenarla, aprovecharla, darle uso, antes que dejarla perderse en el mar, no ha de ser necesariamente malo. Por otro, la demanda energética de nuestro mundo es cada vez mayor. Tenemos que responder a esa necesidad. Y la energía hidroeléctrica es una de las menos contaminantes y más seguras. Pero una presa no es una factoría, ocupa bastante más espacio. Un megaproyecto como Hidroituango inevitablemente va a impactar en el medio ambiente y en las comunidades que habiten ese espacio. Hidroituango se está llevando por delante la biodiversidad única del bosque seco tropical de Colombia, un ecosistema del que ya solo queda un 8% del hábitat original existente. Un gobierno responsable tendría un plan para compensar esa pérdida, pero no existe, y tendría un plan para compensar a las comunidades que son desplazadas por el proyecto. Y aquí es donde el gobierno colombiano falla una y otra vez y condena a Ituango a convertirse en un lugar horrible para sus habitantes. Probable que el proyecto supere sus problemas estructurales y con el tiempo Colombia lo presente al mundo como Egipto presenta sus pirámides, un orgulloso logro de la ingeniería de su tiempo. Entonces, tal como no recordamos la vida de los miles de esclavos que perecieron bajo las arenas del desierto haciendo posible esas pirámides, no recordaremos la existencia de estos cientos de colombianos cuya memoria quedará ahogada para siempre en el fondo del embalse de Hidroituango. Las aguas de todos esos ríos afluentes del río Cauca por encima de la presa serán las venas de estos muertos, de aquellos que un día vivieron aquí y acariciaron a diario sus aguas. Para ellos, la presa será su mausoleo, la pirámide construida sobre sus huesos. ¿No es el mundo un lugar realmente hermoso? Hasta la próxima. La paz.